Lección 1. Introducción. En este pequeño curso, se nos mostrará el camino hacia la santidad. Una vereda angosta, de sufrimientos y privaciones, donde nosotros transitaremos a nuestra patria final, el cielo. Pero para recorrer este caminar hacia un crecimiento espiritual, debemos de estar sanos espiritual, emocional, mental y físicamente. Y por medio de este compendio, conocer la forma de ir sanando. Por medio de la oración de todo nuestro ser, incluyendo nuestro corazón, para así sanos de todo nuestro ser, poder ir recorriendo los aposentos que les mostraremos, por medio de los cuales podremos llegar a alcanzar una espiritualidad más elevada, que nos acerque más a Dios y nos lleve a estar sanos, y por lo tanto bien en todo nuestro ser, y a alcanzar la madurez espiritual, que nos lleve a sentirnos más satisfechos con nosotros mismos y autorrealizados, ya que existimos para un fin último, estar con Dios. Solo Él nos dará la paz, el amor, la seguridad y la satisfacción de estar cerca de Él, y por lo tanto sanos y felices, ya que solo encontraremos la verdadera felicidad al encontrarnos con Dios y vivir en su voluntad a cada instante de nuestras vidas. Este es un camino difícil, enemigo del mundo y de sus deleites. Es ir conquistándonos a nosotros mismos. Es ir luchando contra nosotros y todo lo que mora en nosotros, que no nos deja crecer espiritualmente. Es una lucha de día a día, que es ardua y que debe ser titánica. En estos tiempos donde a lo bueno se le llama malo, y a lo malo bueno. Por ello seguiremos algunas recomendaciones, por medio de esta guía de temas. En poco tiempo, podremos llegar a ser tabernáculos vivos. Aquí entra la omnipotencia de Dios, y lo que puede hacer en un alma entregada a Él. Por ello iremos avanzando poco a poco en este arduo camino hacia la santidad. Estamos en tiempos difíciles y extraordinarios, donde se ven cosas que nunca se han visto en todos los ámbitos, y también en el espiritual. El alma se eleva a Dios, en su afán de servirlo, y ser uno con Él, llegando a escalar insospechables alturas. Dentro de su crecimiento espiritual. Son tiempos extraordinarios. Y por lo tanto el Padre del Cielo trabaja en forma extraordinaria en nosotros. Así que dejémonos moldear, como barro en manos del alfarero, para que Dios pueda hacer su obra de arte en nosotros. Recordemos que Dios nos ha elegido entre muchos, así que es tiempo de corresponderle de la manera más comprometida que se pueda, ya que Él nos escogió y nos dio capacidades. Por ello, aunque el mundo nos ignore y nos sintamos no partícipes de este, es porque Dios se fijó en nosotros, por lo que no valemos nada para el mundo. El mundo nos ha hecho menos, nos ha humillado, pero Dios nos ha enaltecido, y por medio de su poder, quiere hacer realidad sus sueños en nosotros. Por medio de este pequeño compendio, estudiaremos más a fondo la forma de llegar a la santidad, por medio de una sanación de todo nuestro ser, y así poder transformarnos en tabernáculos vivos. Serán pasos fáciles de asimilar, pero no tan fáciles de llevar a cabo, porque es una lucha contra nosotros mismos, una guerra entre nuestro yo interno, ofuscado e inclinado al pecado, y nuestro yo interno, inclinado a las virtudes. Es nuestro pecado original, nuestra concupiscencia, nuestra carne, contra la gracia de Dios que hay en nosotros, contra los dones que Él sembró en nuestras almas, a través del bautismo, y de nuestras vidas, como escogidos de Dios Padre. Es una lucha interna,
sin tregua y a muerte. Porque el enemigo busca arrebatarle a Dios las almas. Por ello ahondaremos mucho en la confianza plena en Dios. Porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Es de suma importancia que sigamos estos pasos poco a poco, que son una guía a el cielo. Se nos está preparando para que transitemos por el desierto, y que en este desierto seamos semillas que van creciendo. Pero por ello hay que ver la tierra, donde somos sembrados, los cuidados y todo lo que una plantita necesita para germinar y crecer. Por ello hay que prestar atención a las indicaciones y ponerlas en práctica. Este compendio trata de varios y diversos temas que iremos viendo lo más pronto posible, porque el cielo nos necesita como tabernáculos vivos y relucientes para poder brillar en medio de la oscuridad densa y las tinieblas del mundo, y sanos de nuestro cuerpo, mente y alma, que es el paso más importante, ya que si no estamos sanos, no podremos crecer espiritualmente. Por ello iremos avanzando poco a poco, pero en forma rápida. Y cuando menos lo pensemos, habremos sido pulidos y transformados. De piedras en bruto, a diamantes brillantes y relucientes. Por ello estemos atentos a todo lo que nos irá enseñando este compendio paso a paso. Lección 2, Aposento 1. ¿Qué necesita una plantita para germinar y crecer? En este tema, veremos que la Santísima Trinidad dentro de nosotros es lo que nos hace crecer. Por ello se nos ha separado del mundo y se nos ha dado misiones específicas. Y hemos sido asediados por el mundo, y también humillados y maltratados por éste. Porque somos como una piedra de tropiezo para los hijos del enemigo. Por ello hemos sido guardados en odres separados del mundo. Nosotros somos como plantitas, que somos sembradas y cuidadas por el cielo. Y por lo tanto tenemos todo lo necesario para crecer. Tenemos la tierra, el agua y la luz. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como la Santísima Trinidad. La luz es el Espíritu Santo. La luz que nos alumbra y nos guía. Enseña y muestra el camino a seguir sus inspiraciones. Nos da una moción de qué decisión tomar. Y qué camino seguir dentro de nuestra existencia. El agua es Jesucristo, que nos guía a través de su palabra al Padre. Y la tierra es Dios Padre quien nos creó y nos dio nuestra esencia. El aire es nuestra propia alma, que nos llama a encontrarnos con Dios, por medio de un crecimiento espiritual, para poder satisfacer nuestro yo, y llenos de él vivir plenamente la vida espiritual que Él quiere en nosotros. Como vemos, tenemos todo para poder crecer. Tenemos tierra, agua, luz y aire. Nosotros podemos llegar a ser tabernáculos vivos y llegar a la santidad en poco tiempo, porque tenemos todo lo necesario para crecer. Los ángeles son los encargados de regar y cuidar el abono de la tierra, y ellos con su sabiduría nos guiarán. Como podemos ver, estamos en casa. Hemos encontrado nuestro verdadero hogar. Y hemos sido separados del mundo. Y puestos en odres diferentes a los del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para crecer? Simple y sencillamente dejarnos amar por Dios. Y confiar en sus cuidados. Y su amor, porque estamos en las manos de Dios Padre. Incrustados en su corazón. Entonces la lucha es contra nosotros mismos. Y el gusanito que hay dentro de nosotros, tratando de comerse a la plantita. Y ese gusanito son las flaquezas, los pecados y lo que no nos deja crecer.
Lo que haremos es atacar ese gusanito. Hasta que se debilite y vaya sucumbiendo. Hasta que muera y seamos confrontados con nuestros yos. Llamémoslos el yo divino y el yo mundano. Y será vencido el yo mundano. Ahora sin ningún obstáculo podremos crecer. Y llegar a la estatura que Dios dispuso. Para cada uno de nosotros. Comenzaremos con este preámbulo. Todos nosotros estamos en las manos de Dios Padre en un vergel. Listos para crecer. Pero hay un problema. Todos nosotros ya hemos sido apartados del mundo. Y plantados en sus macetitas. Y estamos listos para germinar y crecer. Pero todos somos partícipes del pecado original. Llevando dentro de nosotros un gusanito. Que solo nosotros podemos combatir. Esto es lo que se nos enseñará en este pequeño compendio. Cómo combatir ese gusanito. Hasta que deje de ser un obstáculo. Y el cielo pueda llevar a cabo su plan con nosotros. Por ello todo depende de nosotros. Los ángeles del cielo nos cuidan. Y nos protegen y todos estamos en manos de Dios Padre. Por ello no temamos, todo está bien. El vergel de Dios Padre es maravilloso. Apartados del mundo estamos listos para crecer. Y llegar a su estatura perfecta. Para que podamos llevar a cabo nuestra misión. Vamos con la lección número 2, que es el aposento 2, que se llama el yo divino y el yo mundano. Vamos a ver la primera parte de esta lección. El gusanito que habita dentro de la plantita buscando comérsela, comenzando por el tallo, es la que hace que esta plantita no pueda crecer. Y para combatir este gusanito debemos de confiar en Dios. Si dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos nada más en Dios, Él acudirá con sus ángeles a limpiar esa plantita y quitar el gusanito de ahí. Pero para poder confiar en Dios hay que conocerlo. Y hay que conocernos a nosotros mismos, que es el primer aposento, y morir a uno mismo, que es el segundo aposento. Y aquí está el problema. Nosotros no somos del mundo y nunca lo hemos sido. Por lo tanto, debemos olvidarnos totalmente del mundo y morir a nosotros mismos. Y confiar ciegamente en Dios. Y aquí es donde vamos a escudriñar un poquito. Aquí es donde debemos de morir a nosotros mismos y dejar que el yo divino venza al yo mundano. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr que el yo divino venza al yo mundano? Pues muy fácil, con oración, ayuno y penitencia. Obras de caridad, amor al prójimo y a nuestros enemigos. Perdón y corazón de niños. Nada de rencores, resentimientos o venganzas. Aquí entramos en este tema importantísimo para el crecimiento espiritual del ser humano, morir al yo mundano. Un yo interior que por el pecado original, la concupiscencia y el pecado y las acechanzas del enemigo y el mundo, lucha contra el yo divino. Y el yo divino debe de opacar al yo mundano y morir a todo lo que hace que no lo hace crecer. Entonces, el yo divino debe de opacar al yo mundano. Debemos de tener muy presente que para morir al yo mundano se debe de transitar por el camino angosto y llevar una vida de renuncias y privaciones, y también de penitencia. Y ahí están nuestras ganas de cumplir con nuestras misiones y nuestro amor y correspondencia a Dios, que nos eligió desde el principio de la creación. Aquí debemos de poner toda nuestra parte y como guerreros luchar contra nosotros mismos para sofocar al yo mundano y darle la victoria al yo divino.
¿Cómo luchar contra mi propio yo? ¿Qué pasa cuando un alma busca a Dios y acercarse a Él? Empieza una lucha sin tregua contra Él mismo, la carne, el mundo, el pecado y el yo mundano. Cuando un hombre no busca acercarse a Dios, vive a gusto en los placeres, la soberbia y el ego. Por lo tanto, no hay esa lucha interna. El hombre está compuesto por cuerpo, mente y alma. El cuerpo físico de cada persona es dirigido por la mente de éste, y el alma cautiva en el cuerpo físico no puede tener libertad como la tienen los entes espirituales, como los ángeles, que poseen capacidades más altas espiritualmente que el ser humano, capacidades que por solo ser solo espíritu los acercan más a Dios. Sin embargo, el hombre encarcelado en su propio cuerpo no puede escapar de este, lo cual lo limita en muchos aspectos. Mas, sin embargo, dentro de cada alma vive el espíritu, que es el que está en contacto directo con Dios, y el espíritu de cada persona puede crecer y alcanzar insospechables alturas espirituales dentro de su cuerpo humano. Son moradas que se van conquistando poco a poco en su crecimiento espiritual. La mente es un órgano del cuerpo que por ser el que manda señales y toma decisiones, involucra al cuerpo, al alma y al espíritu, por lo que están unidos en un todo y deben crecer en forma continua a la paz y en armonía. Cuando una persona está en armonía con su cuerpo, mente y alma, su espíritu se encuentra en un equilibrio perfecto. Por lo tanto, para luchar contra el yo mundano y que el yo divino venza, es importante partir de 4 virtudes, que es la confianza, la humildad, la obediencia y la castidad. La confianza en Dios. Cuando un hombre confía totalmente en Dios, sus acciones ya no son las de él, sino las de Jesucristo en él, en su vida, en su mente, en su cuerpo y en su alma, por lo tanto en su espíritu. Y estos son regidas por Dios, por eso llega a tener tanta confianza en él. Pero para tener tanta confianza en Dios hay que ser humildes. Cuando un alma es humilde, deja que el Espíritu Santo entre en ella y vaya concientizando de lo que es y lo que Dios puede hacer en su vida. Si hay soberbia, el alma no escuchará las mociones del Espíritu Santo. Pero ello está importante en la oración, que irá moldeando el alma y haciéndole consciente de sus flaquezas. La obediencia viene de confiar en Dios, porque el que cree en Él y confiarse instruir por Dios, el alma obedece sus preceptos y sabe cómo comportarse ante determinadas situaciones en sus vidas y cómo reaccionar como Dios lo haría en su lugar. De la confianza, humildad y obediencia nace la castidad del alma, que al reconocerse nada ante Dios guarda su castidad contra el pecado y es limpia y casta ante Dios. Cuando un alma ha hecho suyas estas 4 virtudes, tiene una espiritualidad muy elevada, que le permite luchar contra su yo mundano y que el yo divino venza, ya que su cuerpo, mente y alma están en armonía y la espiritualidad de cada persona crece. Se dice que en el corazón se encuentra el alma de cada ser humano, y el corazón en sí, unido a todo el cuerpo, es solo un órgano. Pero si lo vemos desde este otro punto de vista, el corazón es el alma, porque siente, palpita y se alegra en Dios, mandándole deseos de amor y plegarias de arrepentimiento. Por lo tanto, el corazón es el alma si lo vemos desde ese punto de vista. Por lo tanto, para que crezca el yo divino, es importante la confianza, humildad, obediencia y castidad, que crecen y se desarrollan dejando a un lado al yo mundano, y por lo tanto que el yo divino crezca. Por eso llegamos a la conclusión de que la oración, penitencia y ayuno nos llevan a conocernos y olvidarnos del mundo, y que con la confianza, humildad, obediencia y castidad iremos muriendo al yo mundano. Y cuando el yo mundano muere, se llega al tercer aposento, que es cuando se puede tener una comunicación en forma plena y eficiente con el Espíritu Santo, y es la que donde se lleva a cabo la acción de éste en la vida de cada alma. Vamos a la lección 4, aposento 2. ¿Cómo lograr una comunicación eficaz con el Espíritu Santo? Primera parte. Ya vimos en temas anteriores cómo debemos conocernos a nosotros mismos,
y a morir al mundo y a nuestro yo mundano. Una comunicación eficaz con el Espíritu Santo se logra cuando el alma ha alcanzado un conducto puro y libre por donde fluya la comunicación, que viene siendo la oración. Este conducto debe de estar puro y se logra venciendo la carne, al mundo y al pecado y al yo mundano. Por esto es importante, antes de seguir con los demás pasos de este curso, hablar un poco sobre combate espiritual. La espiritualidad es muy compleja, ya que abarca la mente, pensamiento, alma y espíritu de cada persona, y debemos de estudiar cada una de estas etapas y partes del ser humano para dar un veredicto final de lo que es la espiritualidad. Pero antes que nada nos enfocaremos en lo más importante: combatir y salir triunfadores contra la lucha del mal que nos aqueja y nos inmoviliza muchas veces. Y esto que nos inmoviliza y no nos deja llevar a cabo nuestra espiritualidad es el miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a no agradarle a Dios, a fallarle, a no llevar a cabo nuestras misiones, a no sentir a Dios en nuestras vidas, a sentir que no nos perdona. Miedo a un sinfín de factores y circunstancias que vive cada uno de nosotros dependiendo de nuestras inseguridades, de nuestra historia de vida, de nuestra misión, que para cada quien es única y diferente. ¿Y cómo vencemos el miedo? Pues confiando en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Conociéndolo. Por eso es tan importante entablar una relación de amistad con Dios, platicando con Él y pidiéndole su autorización y su forma de pensar con respecto a todas las decisiones que tomemos, basándonos en lo que Él nos dicta en nuestro corazón. Recordemos que la plena confianza en Dios es la base de una espiritualidad sólida. Y el miedo no viene de Dios, y el miedo nos inmoviliza y hace que no crezcamos espiritualmente. Entonces llegamos a la conclusión que el miedo es el principal obstáculo de nuestro crecimiento espiritual. El segundo obstáculo es la zona de confort y pereza espiritual. Debemos de salir de esta zona de confort por medio de mortificación, ayunos, sacrificios y penitencia. Llevar una vida de mortificación eleva el alma a alturas insospechables, ya que la enaltece y le hace crecer más, en una espiritualidad más alta que nos lleva a ir encontrando respuestas a nuestras dudas y abriendo caminos espirituales que antes no conocíamos, por los que se esclarecen dudas y se abren los ojos a una espiritualidad más madura, trayendo que consigo conozcamos los insondables misterios de Dios. De aquí nace el deseo del alma de asemejarse cada vez más a Dios, viviendo en su divina voluntad, venciendo la carne y al pecado para crecer espiritualmente. Por lo tanto, se libra un buen combate espiritual, donde se vence al mundo, la carne y el pecado, saliendo airosos ante las tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino para hacernos tropezar y vacilar. Por lo que llevamos ya 2 puntos importantes dentro del combate espiritual: el miedo, que se vence con la confianza en Dios, y salir de la zona de confort o pereza espiritual, que se vence con mortificación, ayuno y penitencia. Otro punto importante es la vida contemplativa dentro de este combate espiritual, que vamos a ver en la siguiente lección. Lección 5. Vida contemplativa, primera parte. Por lo tanto, debemos romper los esquemas y refugiarnos en una vida contemplativa que nos lleve a conocer más profundamente los designios y planes de Dios en nuestras vidas. Ser contemplativo en la vida diaria puede ser fácil, pero hay multitud de factores que nos pueden llevar a fracasar en nuestros intentos. Porque para llegar a tener una comunicación eficaz con Dios Padre, primero que nada hay que saber guardar silencio en nuestro interior. Y esto para muchas personas no es nada fácil. Hay que silenciar el corazón y la mente para que puedan adentrarse en el espíritu. Es algo, como dijimos, sencillo pero a la vez complejo. Por lo que veremos algunos consejos para llevar una vida contemplativa.
Primero que nada hay que pedir la ayuda de la unción del Espíritu Santo y Él vendrá a nuestro auxilio. Pero para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, debe de estar nuestro conducto limpio. Y esto se logra cuando tenemos un corazón puro y limpio. Esto se refiere a que no debe de haber dentro de nosotros odios o resentimientos o malas intenciones hacia el prójimo. Por ello se debe empezar primero que nada por un análisis de vida, haciendo una buena confesión de vida de todos nuestros pecados desde que nos acordemos, poniendo nuestras cuentas en orden y perdonando a quienes nos han herido para poder llegar a la sanación. Otra cosa importante es saber que la sanación no vendrá a nosotros mientras no estemos dispuestos a perdonar y amar incluso a nuestros enemigos. Por ello el primer paso es una buena confesión. Pero debe de ser una confesión sincera donde estemos totalmente dispuestos a perdonar y a perdonarnos, amar a nuestros enemigos, teniendo la verdadera intención de enmendar nuestros errores y llevar a cabo la palabra de Dios en nuestros corazones. Siendo puros y sencillos, estaremos listos para estar llenos del Espíritu Santo. Es por esto que los soberbios no les son revelados los misterios de Dios Padre, y no comprenden el mundo espiritual, porque sus almas y espíritus están cerrados a la gracia del Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener un corazón puro y sencillo que perdone y sepa amar. Esto parece complejo, pero es también sencillo, porque si piden la unción del Espíritu Santo, Él vendrá a nuestra ayuda y nos irá guiando paso a paso. Solo hay que dejarse moldear por Él para ello. Otro punto importante es la confianza y abandono en el Padre y en llevar a cabo su santa voluntad. Ser como niños pequeños en brazos de nuestro Padre, confiados en que Él nos cuidará y protegerá. Los niños confían ciegamente en sus padres, por eso debemos de ser como niños. Como podemos ver, son muchos factores los que se conjugan para llevar a cabo una vida de oración y contemplativa. Número 1 es confianza en Dios. Número 2, hacernos como niños. Número 3, confesión sincera. Número 4, corazón limpio y puro, libre de resentimientos, odios y rencores. Número 5, amor y perdón al prójimo, sobre todo a nuestros enemigos. Y número 6, sanación espiritual. Estos son los 6 pasos más importantes para poder llevar la vida contemplativa. Seguimos con los demás en la siguiente lección. Lección 5, vida contemplativa, segunda parte. Cuando se cumplen con los 6 pasos que vimos en la lección anterior, se debe de pedir con humildad la unción del Espíritu Santo, por lo que el número 7 es ser humildes. Si no hay humildad, el Espíritu Santo no descenderá sobre nosotros. Los ángeles y arcángeles fueron probados al igual que el hombre en la obediencia y el amor a Dios. Si no hubiera habido humildad en ellos, no hubieran pasado la prueba y se hubieran llenado de soberbia, siendo parte de los ángeles caídos. Es por ello que la humildad es primordial, porque ésta quita el velo del egoísmo y la soberbia, y las cosas espirituales nos son reveladas. Por lo mismo, nosotros tenemos los ojos abiertos a la gracia de Dios, la cual penetra en nuestras almas y por lo tanto somos capaces de ver más allá y de conocer las cosas espirituales, y por lo tanto nos llenamos de sabiduría divina. Por lo que para poder tener sabiduría es primordial la humildad. La sabiduría es un don muy preciado que Dios nos ha dado. Un hombre sencillo y humilde sabe discernir y tomar decisiones correctas a la luz del Espíritu Santo. Pidan humildad y sabiduría a Dios Padre, pero sobre todo amor, ya que este nutre las almas y las libera de cadenas pesadas a las personas. Mucha gente lleva cargando cadenas muy pesadas desde su gestación e incluso generacionales, y no sabe cómo liberarse de ellas. Todos estos puntos que hemos mencionado nos ayudan a liberarnos de cadenas pesadas y generacionales. Por esto es importante seguir estos pasos
ya que cuando por fin llegamos a estar preparados en presencia de Dios y libres de todo resentimiento y odio, y realmente sanos y confiados en Dios, y sobre todo con corazones de niño, nos pondremos en presencia del Espíritu Santo pidiendo su unción, y es cuando vendrá sobre nosotros. Solamente si hemos sido reales y auténticos y sencillos, y nos hemos preparado realmente nuestro corazón para recibirlos. Él descenderá y hará milagros en nuestras vidas al abrirnos totalmente a Él. Es por ello que la gente no sana física como espiritualmente, porque no sabe abrirse a la acción del Espíritu Santo, y Él no puede entrar en un corazón soberbio y egoísta. Por eso es tan importante que sanemos nuestros corazones y los limpiemos. Es entonces cuando el alma quedará ungida del Espíritu Santo, y es por medio de balbuceos y palabras de niños que el alma se va llenando del amor de Dios y por lo tanto entra en comunión con Dios Padre. Las personas lo escuchan y se deleitan en su oración. Las oraciones sencillas y puras son remanso para Dios Padre y para Jesucristo y la Madre del Cielo. No son necesarias grandes oraciones ni plegarias, sino hacerlas con amor hacia nuestro Dios. Orar es entablar una comunicación espiritual con Dios. Es tan simple porque con un solo pensamiento puro, esta oración puede llegar hasta el cielo y ser más eficaz que las demás oraciones hechas por personas que solo se la pasan hablando de los demás y que no hacen sus oraciones con un corazón puro. La gente mide la oración en horas y tiempo, pero el Padre la mide en la intención del corazón hacia Él. Ahora entendemos la diferencia entre una verdadera oración contemplativa y los simples rezos que muchas veces no llegan al cielo. Es por ello que mucha gente se la pasa la vida rezando y no ve frutos en la oración en sus vidas, porque no han sanado su corazón. Ahora entienden lo que es una vida contemplativa. No necesariamente estar todo el día rezando, es tener en el corazón a Dios, y entonces todo lo que se haga con amor se convertirá en una oración. La alabanza es muy importante porque con cantos le expresamos a Dios Padre o a Jesucristo o a la Madre del Cielo cuánto lo amamos. Los ángeles nos acompañan en nuestras alabanzas y el hombre se transforma en un ser espiritual. Por eso alaben, oren, pero sobre todo amen. El amor es oración. El amor es tan inmenso y tan hermoso que cuando nosotros amamos estamos sanando, convirtiéndonos llorando, porque el amor hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, hacia el Padre, hacia Jesucristo, la Madre del Cielo, es una oración que transforma y cambia el orden lleno de maldad en un mundo nuevo. El amor transforma, es por esto que el amor vencerá. Ahora vamos a la lección 7, sanación del yo interno por medio de oraciones, primera parte, introducción. En este capítulo analizaremos y sanaremos heridas espirituales y mentales, tanto físicas como psicológicas, traumas que a lo largo de nuestras vidas se han ido arraigando en nuestras almas, así como enfermedades que se han ido desarrollando en el tiempo de gestación de los bebés en el vientre materno, tanto psicológicas como físicas y espirituales. Hay que ser liberados de toda atadura que nos esclavizan a infinidad de problemas, psicológicos como emocionales y físicos, y por lo tanto espirituales. Hay que atacarlos de raíz, una raíz que viene desde la gestación del embrión en el vientre materno, ya que los doctores
buscan encontrar soluciones a enfermedades por medio de la ciencia, cuando su origen es de índole espiritual, porque muchos problemas psicológicos y de salud mental se remontan muchas veces al tiempo de gestación del feto, que es cuando el bebé en el vientre materno es rechazado y se desarrollan enfermedades que se manifiestan después en la edad adulta, en la pubertad o niñez. El rechazo de una madre a su hijo que busca encontrar soluciones fáciles a su embarazo es una de las causas de problemas psicológicos, porque con el hecho de que la madre solo lo piense, ese sentimiento afecta al embrión en gestación, sintiendo el rechazo por parte de su madre que afecta su integridad física y emocional, por lo que el lazo espiritual que une una madre con su hijo es muy fuerte. De ahí la importancia de llevar un buen embarazo en todos los aspectos, incluyendo el espiritual, que es muy importante, ya que conlleva un desarrollo pleno del bebé. Los niños rechazados en el vientre materno por sus madres son más propensos a que cuando crezcan desarrollen enfermedades mentales, psicológicas y psicoafectivas. Hasta enfermedades como el cáncer pueden desarrollarse si no se sanan espiritualmente estas heridas. Las maldiciones generacionales se transmiten espiritualmente de generación en generación y pueden ser sanadas con el poder del Espíritu Santo. Como ven, todo esto no es fácil de entender, y aquí hay que andar mucho en espiritualidad y psicología. Los cánones conductuales de una persona son derivados de muchos factores psicológicos, sociológicos, genéticos, espirituales, generacionales, hasta ambientales. La forma de comportarse de las personas es muy variada y no entendemos cómo, siendo hermanos y educados con los mismos valores morales y la misma educación, todos son muy diferentes. Hasta los gemelos generan conductas ambiguas y diferentes uno del otro. Esto es porque desde su gestación son personas con almas diferentes. Y de ahí surge la espiritualidad de cada persona, que permite que cada una de ellas vaya desarrollando sus capacidades y habilidades de acuerdo a su herencia, no solo genética, sino también espiritual, que es diferente para cada alma, ya que cada quien viene a cumplir con una misión específica. Es por ello que las personas desarrollan de acuerdo a su misión habilidades diferentes. El arte en el ser humano es más que nada una herencia espiritual, por lo que es un don de Dios que se le da a cada quien de acuerdo a su misión. Es algo tan hermoso que los hombres de ciencia no saben que cada alma posee capacidades y dones diferentes. Es por ello que para que una persona desarrolle su don, necesita una unción espiritual en cierta etapa de su vida con su Creador.
Y de ahí nace el arte, la música, el canto, la danza, la escritura, la oratoria, hasta la vocación al matrimonio, al celibato o las vocaciones a la vida religiosa. El que un joven se incline a una vocación sacerdotal, a una vida consagrada o al matrimonio, viene de la herencia espiritual que Dios puso en su alma, como un don o regalo del cielo, dado gratuitamente a los hombres para que lleven a cabo su misión. Empezaremos por lo más importante, la sanación del alma, y esto nos conllevará a sanar enfermedades psicológicas, mentales y hasta físicas. Haremos una oración de sanación y liberación desde el momento de la concepción hasta el momento que están viviendo. Esto nos ayudará a sanar nuestras almas. Sanación del yo interno por medio de oraciones, segunda parte, desde el vientre materno y los primeros años de vida. Aquí vamos a empezar con las oraciones de sanación, tanto física, emocional como espiritualmente. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo nos ilumine, venga a nosotros, nos llene de Él. Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel, de San Gabriel, de San Rafael, el ángel de la salud, el arcángel de la salud, para que venga a interceder por nosotros. Pedimos a Dios Padre nos proteja, a la Santísima Virgen nos cubra con su manto, y por la sangre del Cordero degollado derramada por nosotros, vamos a pedir sanidad en todo nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu. Empezamos. Me encuentro en el vientre materno. Todo está oscuro, pero siento el calor de mi madre. Por medio del cordón umbilical me alimento y siento el timbre de voz de mi madre. Está triste, enojada, preocupada o es agredida. Siento los latidos de su corazón que se unen al mío y hay una conexión espiritual entre ella y yo desde el momento en que fui concebido. Oigo su voz que retumba y la siento como un ángel. Desde este momento pido a Jesucristo y al Espíritu Santo sanen todo lo que dentro del vientre materno me afectó, que pudieron haber sido insultos hacia mi madre, agresiones, ritos que la afectaron psicológica y emocionalmente y por lo tanto espiritualmente, y que por lo tanto me afectaron a mí, desencadenando enfermedades en mi mente y alma. Sano en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo o sentimiento de rechazo de mi madre hacia mí, todo lo que haya influido en que yo me sintiera rechazado y solo, porque sentí el rechazo del único ser al cual yo conocía y en el cual yo confiaba, y esto dañó mi corazón, desencadenando en mí tristeza, ansiedad y soledad. Esto me conllevó a ir acumulando odios y resentimientos sin saber por qué, ya que me inclinaba hacia el mal genio y hacía difícil para mí cumplir con los mandamientos y los preceptos de la Iglesia, porque al sentir el rechazo del único ser que conocía y en el cual yo confiaba ciegamente, inconscientemente se lo reclamé a Dios, y por lo tanto siento un rechazo en lo espiritual, y me cuesta trabajo rezar, ayunar y cumplir con mis tareas y propósitos de oración. Sano en nombre de Jesucristo todo acto impuro de lujuria, pasión o sexualidad mal encausada que mis padres han llevado a cabo en el momento de mi concepción y gestación. Todos estos actos han afectado mi sensibilidad emocional y sexualidad. Es por ello que me gusta recurrir a la masturbación, pornografía, libertinaje sexual y hasta la homosexualidad o lesbianismo. Esta lujuria por parte de mis padres afectó mi integridad espiritual, sembrando en mí sentimientos de masoquismo, sexualidad desenfrenada y hasta refugiarme en las drogas o el alcohol. Ato, en nombre de Jesucristo, todo rechazo por parte de mi padre a mi ser en el momento de mi concepción. Me libero de toda atadura que a costa de ese sentimiento me llevó a que mi niñez fuera un niño inseguro y con problemas de aprendizaje en la escuela.
Esa falta de aceptación por parte de mi padre en el momento de mi concepción me llevó a ir desarrollando conductas inapropiadas en mi niñez, como hiperactividad, problemas de aprendizaje o falta de concentración y mal comportamiento, porque dentro de mi ser sentí el rechazo de mi padre y me refugié en mi propio ego. Siendo un niño indisciplinado y de mal comportamiento, o apagado y solitario, llevando conmigo ideas de suicidio y tristeza en mi desarrollo y madurez psicológica, que me llevaron al divorcio y al fracaso matrimonial, siendo una persona inestable, porque dentro de mí e inconscientemente me sentí rechazado por una figura paterna, la que daba estabilidad a mi madre, creando en mí al crecer sentimientos de angustia y preocupación que hicieron mella en mi alma, mente y espíritu. Sano, en el nombre de Cristo Jesús, todo pecado en contra de la integridad espiritual mía y de mi madre, que se haya llevado a cabo durante mi gestación en el vientre materno, como la lectura de cartas, horóscopos, quiromancia, New Age, lecturas satánicas, yoga, reiki, consulta de los astros, santería, o cualquier rito o actividad ocultista que dañó el espíritu de mi madre y el mío, llevándome a tener una aversión hacia Dios, porque ella abrió la puerta al enemigo, y por lo tanto, dentro de mi cuerpo, mente y alma hay un ser insatisfecho con la vida, malhumorado, incapaz de amar y perdonar, egoísta, soberbio, altanero, porque el enemigo tomó posesión de mi alma, dañándola a tal extremo que soy engreído y arrogante. Él sembró en mi alma los 7 pecados capitales, y por lo tanto es muy difícil entender, aceptar y amar a los demás, porque soy egoísta y soberbio. Por lo tanto tengo ansias de poder y prestigio a una costa de los demás. Me gusta el poder, el hambre desmedido de aceptación. Soy agresivo y compulsivo. No controlo mi carácter y por lo tanto desarrollo enfermedades tanto psicológicas como físicas e incluso cáncer que afectan mi integridad como ser humano, porque mi alma no ha sido liberada de las ataduras del enemigo que me afectan, siendo un ser cerrado a la gracia de Dios, concentrándome en mi ego, haciéndome egoísta, petulante y soberbio. Sano, en nombre de Cristo Jesús, toda mala influencia en mi ser en el momento de la concepción y en mi desarrollo dentro del vientre de mi madre. Me declaro en nombre de Jesucristo libre de toda atadura que me lleve a actuar en forma irresponsable y egoísta con mi prójimo y sobre todo con mi esposo o esposa. Sano, en nombre de Jesucristo, todo rechazo familiar hacia mí por parte de mis abuelos, hermanos o familiares cercanos que influenciaron en mi mal temperamento, ya que mi madre no supo qué hacer y me transmitió esa angustia y sentimientos de rechazo por parte de mi familia. Y yo me sentí rechazado y desprotegido. Todo esto me conllevó a tener pocos amigos, a ser antipático y solitario, a no relacionarme bien con mi cónyuge, a no interactuar afectivamente con mis hijos, a ser egoísta y insensible. Por eso, desde hoy pido liberación y sanación en nombre de Jesús, de todo lo que me afectó
al momento de mi concepción y gestación. El momento de la concepción y gestación es el momento en que el espíritu y el alma se desarrollan plenamente. Y es importantísimo sanar heridas que se llevan desde la gestación, ya que éstas influyen en los cánones conductuales de las personas. Y esto afecta y influye para que no se desarrollen bien los dones espirituales que Dios le dio a cada persona, y que por lo tanto no sepan cuál es su misión. Es por ello que consideramos pertinente sanar todo desde el momento de la concepción. Ahora vamos a los primeros años de vida, donde se forma el carácter y la integridad psicológica y mental del niño. Ahora nos vamos a sentar cómodamente y vamos a traer a nuestra mente todo lo que nos marcó en nuestras vidas, desde recién nacidos hasta los 5 años de vida. Lo que recordemos, algún rechazo, maltrato psicológico o físico, falta de atención, violencia intrafamiliar. Todo lo que recordemos que nos haya marcado en nuestra infancia y digamos: en el nombre del Cordero degollado y de su sangre derramada por mí, me declaro libre de toda mala influencia o maltrato psicológico, emocional o físico hacia mi persona, desde una llamada de atención que me haya afectado hasta abuso verbal, psicológico o sexual. Me declaro en nombre de Jesús libre de toda enfermedad que se haya desencadenado en mi cuerpo, mente y alma, y por aquella circunstancia que me marcó en mi vida, y declaro en nombre de Jesús que soy libre de toda atadura y de todo lo que me conllevó a este padecimiento físico o psicológico que tengo, así como enfermedades en mi cuerpo o en mi alma. Lección 9. Sanación del yo interno por medio de oraciones, tercera parte. De 6 a 12 años. Todas las etapas de la vida hasta llegar a este momento y maldiciones generacionales. Ahora remontémonos a una edad de 6 a 12 años y liberémonos en nombre de Jesucristo de todo lo que nos afectó en nuestra integridad física, mental, psicológica y emocional, y que no permite que fluya en nosotros el Espíritu Santo, y que por lo tanto no logremos una buena comunicación y una oración efectiva con el Padre. Dejemos que el Espíritu Santo fluya en nosotros y digamos: me declaro libre en nombre de la sangre de Jesucristo derramada por mí, de todo lo que en mi niñez me afectó, en mi salud psicológica, física y mental y espiritual, y soy libre de toda atadura. Por lo tanto, declaro que soy sano de toda enfermedad física o espiritual en mi ser. Ahora, con esta oración iremos sanando cada etapa de nuestras vidas que nos faltan hasta que lleguemos a este momento. Oración. Yo, como hijo del Altísimo, pido sanación en cada parte de mi vida. En nombre de Jesucristo y por la sangre que Él derramó por mí en la cruz, me declaro libre de toda enfermedad física, psicológica o mental. Sobre todo declaro sanidad espiritual en mi alma para poder llevar a cabo mi misión. Soy libre para llevar a cabo mi misión, ya que libre de toda atadura psicológica, emocional o espiritual, podré dejar que en mí fluya el Espíritu Santo, que me dará la fuerza necesaria para cumplir con mi misión por el poder de la sangre de Cristo. Me declaro sano de todo mal en mi ser, libre de toda atadura y listo para llevar a cabo mi loable misión. Amén.
Ahora vamos a las maldiciones generacionales que vienen del pecado de nuestros antepasados, que nos fueron heredados por ellos. Por lo tanto, se debe hacer una oración muy fuerte y especial para que estemos libres de cuerpo, mente y alma de cadenas muy fuertes y pesadas. Pondremos una vela bendita en el altar y una Biblia a un lado, así como la imagen de la Virgen en cualquier advocación, una cruz y la imagen de San Benito. Sentados cómodamente oraremos al Padre, declarando liberación de esta forma. Yo, como hijo predilecto del Altísimo y heredero del futuro reino de paz de Jesucristo en la tierra, necesito para llevar a cabo mi misión liberarme de las maldiciones generacionales que pesan sobre mí. Por ello pido a mi Señor Jesucristo venga en mi ayuda, y con su poder y el poder de su gloriosa resurrección, revista mi alma de su gracia, y me haga libre de toda atadura de pecado y abominación de mis antepasados, que pesan sobre mi alma y espíritu. Yo me declaro en nombre de Jesucristo, sano y libre de toda maldición generacional, por la sangre del Cordero degollado, que me limpia, vence y desata todas las cadenas que oprimen mi alma, y en nombre de Cristo Jesús, desato todas las maldiciones generacionales que pesan sobre mi mente, cuerpo y alma. Libre de toda atadura, me declaro una persona lista para llevar a cabo mi misión, que me ha sido encomendada. Declaro ser libre de elegir y escojo desde hoy en adelante combatir como un guerrero de Dios, adiestrado y listo para la batalla, dispuesto a dar mi vida por mi Señor Jesucristo. Siendo libre de toda atadura y maldición, doy mi fiat a la Santísima Trinidad y a mi Madre del Cielo, dejando que desde hoy en adelante fluya en mí el Espíritu Santo y me llene de su fuerza y poder, dándome las herramientas necesarias para llevar a cabo mi misión como hijo del Altísimo. Me declaro listo para todo lo que venga, y en nombre de la sangre del Cordero degollado, soy libre de todo mal. Amén. Lección 10. Sanación del yo interno por medio de oraciones, cuarta parte, principales lazos de unión. Ahora aclararemos algunas dudas acerca de las oraciones entregadas para sanación espiritual, corporal y mental, así como la sanación desde el momento de la concepción, gestación y vida del ser humano. Es complicado porque cada quien tiene una historia de vida particular y circunstancias de sus vidas diferentes. Cargan en cada persona traumas y enfermedades, aunado a las maldiciones generacionales. Para ser más específicos, analizaremos los lazos de unión más fuertes y daremos oraciones de sanación que serán ungidas por el poder de la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Empezaremos por la sanación espiritual entre lazo madre e hijo. Cuando una madre rechaza a su hijo en el vientre materno, lo priva de sentir el amor de Dios plenamente, porque aunque Dios ama a ese bebé con toda su alma y cariño, al único ser que el bebé conoce es a su madre. Es cierto que el ángel de la guarda de cada quien está para proteger a cada bebé desde el momento de la concepción, pero la unión entre madre e hijo es muy fuerte. Él no solo se alimenta de ella físicamente, también lo hace espiritualmente. Por lo tanto, todo sentimiento de la madre al hijo
y todo lo que afecte emocionalmente a la madre afecta al bebé. Es por ello importantísimo sanar esta etapa tan esencial en la etapa de cada ser humano. Comencemos con la oración de una madre a su hijo que después de haber rechazado quiere recuperar el amor de su hijo. El lazo que une una madre con su hijo es muy fuerte. Por lo tanto, aunque están alejados, la oración de una madre arrepentida es tan eficaz y llena el cielo de tanta alegría que siempre es escuchado cuando proviene de un corazón arrepentido y sincero. Lección 13, aposento 4. Un alma sana. El cuarto aposento. En el cuarto aposento, donde se ha muerto al yo mundano y se ha sanado el yo interno, el alma en su comunicación con la Santísima Trinidad está libre de toda atadura y limpia para poder comunicarse de forma efectiva con el Creador. Por lo tanto, el poder de la Santísima Trinidad fluye en el alma de tal forma que el alma empieza a experimentar experiencias místicas, porque ya no hay nada que lo ate al mundo. El Espíritu Santo fluye en su interior de forma poderosa, trayendo a su alma docilidad. Características del alma en el cuarto aposento. Docilidad. La docilidad del alma alcanzada en este aposento corresponde a la virtud de ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, siguiéndolas y estando abiertos a escucharlas, reconociéndolas rápidamente. Es de suma importancia esta característica del alma, ya que el alma es totalmente dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque su alma es libre y sana. Pureza. En este aposento el alma es pura, porque ha sido limpiada y desmanchada de los pecados que llevaba cargando, por medio de la infusión del Espíritu Santo, que la ha curado de su yo interno y le ha dado salud, por lo tanto, pureza. Sutileza. Esta es otra característica del alma, que es sutil a las inspiraciones del Espíritu Santo, y por lo tanto las lleva a cabo, poniéndolas en práctica dentro de su vida. El alma sabe seguir las mociones del Espíritu Santo, y sabe cómo responder de forma adecuada y sutil a las tentaciones del enemigo. Es tan sutil. Por ello está la divina voluntad en ella, y su pureza, que sabe sutilmente reaccionar a las tentaciones, ya que las reconoce en su totalidad, y sabe cómo vencerlas. Por lo tanto, en este aposento, el alma llega a estar en las primeras etapas de una comunión más fuerte con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Castidad. En este aposento, se puede decir que el alma ha llegado a la castidad espiritual. Por lo tanto, sus pecados y faltas son muy pocas, casi siempre veniales. Los pecados mortales desaparecen, y el alma está fuerte para vencer las tentaciones y salir victoriosa, porque su yo divino está en un estado casi perfecto, que le permite ir llenándose del Espíritu Santo. Y aunque las tentaciones nunca desaparecerán en la historia de un alma, sabrá cómo vencerlas, sin suprimirlas para no caer en pecado. Estas 4 características que tiene el alma en el cuarto aposento la llevan a empezar a tener experiencias místicas que le dan más crecimiento espiritual y la engrandecen espiritualmente. En este aposento, como ya mencionamos, se acerca el alma más a Dios y empieza a ser viva la palabra de Dios.
en nuestras vidas. Porque ya es Jesucristo, el que habita en nuestra alma. Y la práctica de la palabra de Dios en su vida ya no es un obstáculo, sino una forma de vida. En este aposento se está a un paso de la santidad. Falta la prueba de fuego para poder llegar a esta. El desierto, por el que toda alma que ha decidido seguir a Jesucristo tiene que pasar. Es un desierto árido, en el que se sumerge el alma, en desasosiego y desolación, para salir victoriosa, como Jesucristo en la cruz, probando la gloria de la santidad. Y es alcanzada en el quinto aposento, del cual hablaremos después. En este aposento falta mencionar que también aparece y empiezan a florecer los dones y carismas convencionales, extraordinarios, tales como discernimiento de espíritus, don de ciencia, sabiduría, lenguas, interpretación, profecía, sanación, por mencionar algunos. Y empiezan a manifestarse experiencias espirituales nunca antes experimentadas, que sumergen al alma en estado de éxtasis, que lo llevan a adentrarse más en la divina voluntad y a conocer más acerca de la palabra de Dios, y por lo tanto entenderla y comprenderla con la sabiduría divina, poniéndolo en práctica a la perfección. Por lo tanto ya no hay obstáculos para poder poner en práctica la palabra de Dios. Y el alma lo hace de tal forma que hace vivo el Evangelio en su vida. Es importante empezar a trabajar con los dones y carismas. Todos nosotros desde nuestro nacimiento tenemos dones que los llamaremos convencionales, porque son los que de acuerdo a nuestra herencia genética y espiritual poseemos desde nuestro nacimiento. Estos dones es importante que los conozcamos, los desarrollemos. Pueden ser la danza, el canto, la escritura, para lo que somos buenos. Y también lo es nuestra vocación. Si somos casados, vivimos en celibato o vida consagrada, es importante descubrir los dones convencionales, porque muchas veces de ahí surgen los demás dones, a los que llamaremos extraordinarios. Y estos son recibidos cuando se tiene un contacto íntimo con Dios Padre. Pudo haber sido en un retiro de evangelización, en una hora de adoración. A estos les llamaremos dones del Espíritu Santo y carismas. Por ello las maldiciones generacionales deben de ser rotas. Y los traumas desde el vientre materno superados. Para ello hicimos la oración desde el vientre materno. En el capítulo anterior. Aparte debemos de cubrir nuestro consciente, subconsciente e inconsciente con la sangre de Jesucristo. Esto es muy importante. Si no, no podremos desarrollar los dones y carismas, por lo que seguiremos las siguientes instrucciones. Confesión. Para liberar el espíritu y alma del pecado. Rezo diario de la oración, dada en el capítulo anterior. Para desbaratar las maldiciones generacionales y superar los traumas del vientre materno. Cubrir el consciente, subconsciente e inconsciente con la sangre de Cristo, así como liberar el cuerpo y alma con la oración número 1, para así poder descubrir y desarrollar los dones del Espíritu Santo y los carismas. Desarrollo y descubrimiento de los dones convencionales y extraordinarios con la oración número 2. Oración 1. Yo como discípulo de mi Señor Jesucristo y dispuesto a desarrollar mis dones y carismas, le pido a Jesucristo que cubra con su sangre mi consciente, subconsciente e inconsciente de todo mal pensamiento, sugestión, malos deseos o ataque a mi integridad.
tanto física como espiritual y mental, que quieran hacerme ya en mi ser, para que el enemigo no interfiera en mi desarrollo de dones y carismas para gloria de Dios y cumplimiento de mi misión. Me cubro con la sangre de Cristo. Me lleno del Espíritu Santo. Y me protejo en el vientre de mi amada Madre. Amén. Llegamos a la conclusión de que para poder desarrollar los dones del Espíritu Santo, tenemos que estar libres en mente, cuerpo y alma, y de ahí de los dones surgen los carismas. Es por ello que mucha gente no los desarrolla y piensa que no los tiene, y que Dios no los escucha, o no los escoge para misiones específicas. Pero los dones y carismas, ahí están, solo falta desarrollarlos. Después de haber descubierto y desarrollado los 7 dones del Espíritu Santo y los carismas, descubriremos y desarrollaremos los dones extraordinarios. Con esta oración, es importante seguir todos los pasos anteriores. Oración 2. Yo, como discípulo de mi Señor Jesucristo, después de haber descubierto mis dones y carismas, pido por la intercesión de mi amada Madre del Cielo, me indiquen y me ayuden a desarrollar mis dones extraordinarios, poco a poco, y los que el cielo me permita desarrollar, y ponerlos en práctica, y por medio de la sangre de Cristo, la infusión del Espíritu Santo, y la poderosa mano de mi Padre Dios, pido me ayuden a desarrollar estos dones, para bien mío y de mis hermanos. Después de haber desarrollado los dones y carismas convencionales, pido descubrir y desarrollar los extraordinarios. Amén. Después de haber descubierto estos 2 tipos de dones y carismas convencionales y extraordinarios, muchos de ustedes han experimentado cambios en sus almas, mentes y espíritus. Es como si poco a poco comenzaran a despertar a la vida espiritual, a la cual Dios nos ha llamado como sus discípulos. Son más sensitivos y persuasivos a las cosas espirituales. Y muchos han recibido carismas. Es por ello que este apéndice se trata sobre el descubrimiento de dones y carismas, comenzando por los convencionales y los extraordinarios. Los convencionales los han ido desarrollando a lo largo de sus vidas, como la escritura, la música, el canto, y los extraordinarios son los que el Espíritu Santo les ha dado y les seguirá dando, de acuerdo a su misión. Haremos el siguiente cuestionario, el cual contestarán y lo leerán mentalmente ante el Santísimo, para que Dios Padre les ayude en esta etapa. 1. ¿Qué dones convencionales tengo desde que soy niño? ¿Cuáles he ido desarrollando durante toda mi vida? 2. ¿Qué dones convencionales son base o fundamento de mis dones extraordinarios? Y al irlos desarrollando, ¿me ayudarán a ir creciendo más espiritualmente? Por ejemplo, el don convencional de ser un buen escritor puede ir unido al de profecía, que se desarrolla después, fundamentado en el don convencional de ser bueno escribiendo. 3. ¿Qué dones convencionales he ido desarrollando más últimamente? 4. ¿Qué dones convencionales tengo que me ayudaran en mi misión? 5. ¿Qué dones extraordinarios el Espíritu Santo me ha infundido en mi caminar con Jesucristo? 6. ¿Qué dones extraordinarios tengo que no he podido desarrollar? 7. ¿Qué dones extraordinarios quiero poseer y creo que serán efectivos para mi misión? Mencionarlos y pedirlos al Espíritu Santo, con una oración que les daré, para decirla de hoy en adelante todos los días.
puedan ir acrecentando sus dones, tanto convencionales como extraordinarios. 8. ¿Cómo iré cultivando mis dones extraordinarios para mi misión específica? 9. Ya tengo claro. ¿Cuál es mi misión específica? Recuerden que el Espíritu Santo nos corroborará cuál es nuestra misión específica muy pronto, si no es que ya lo ha hecho. Por ello es importante que contestemos este cuestionario y lo leamos frente del Santísimo. Y todos los días digan esta oración. Oración. Pido a Dios Padre me ayude a descubrir, acrecentar y desarrollar mis dones tanto convencionales como extraordinarios, con el poder de la Santísima Trinidad, para así poder, por medio de la unción del Espíritu Santo, irlos desarrollando poco a poco, para prepararme para mi misión. Pido a Dios Padre me ayude a acrecentarlos con amor y dando lo mejor de mí. Doy de nuevo mi fiat a la Santísima Trinidad y declaro ser tabernáculo viviente de mi Señor Jesucristo. Amén. Diremos esta oración enfrente del Santísimo y daremos gracias a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por los dones recibidos, por los que recibiremos y por nuestra misión específica. Lección 14, aposento 5, la santidad. Antes de entrar al quinto aposento, en la transición entre el cuarto y el quinto aposento, se experimenta un desierto espiritual que toda alma vive antes de llegar a la santidad. Es una sensación de abandono y desolación por parte de Dios, donde el alma experimenta la soledad que Jesucristo sintió poco antes de expirar, cuando pronunció: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta misma soledad la experimenta el alma, y es porque tiene que vivir la muerte y resurrección de Jesucristo en su alma. Tiene que morir a él mismo para resucitar, como Jesucristo lo hizo, y llegar a la santidad. Este desierto es muy árido. El alma experimenta deseos de dejarlo todo, de volver al mundo, porque el olvido que siente por parte de Dios es muy grande. Por ello, al salir del desierto, resucita y nace a una vida plena y de santidad. Al llegar al quinto aposento, y después de haber atravesado el desierto, el corazón del alma se funde al de Jesucristo, por lo que son uno solo. Esta unión trae consigo experiencias místicas muy elevadas, como los estigmas, bilocación, levitación, ya que la infusión del Espíritu Santo es totalmente plena en el alma, y ya se forma un solo corazón con el de Jesucristo. Cuando llega a la santidad, vivida por cada alma, como una experiencia única e inigualable, y diferente para cada quien, esta experiencia trae consigo un regocijo indescriptible, la verdadera felicidad, fundamentada en las bienaventuranzas, las cuales analizaremos a continuación. Veamos las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Es ser una persona sencilla y humilde, que no se jacta de sus logros mundanos y de la avaricia y necedad humana, sino que por el contrario se asemeja a Jesucristo, siendo humilde y sencillo, llevando una vida pura y casta, sencilla y en gran humildad, y de agradecimiento a Dios por todo lo recibido. Un alma sencilla es agradecida con Dios y agradece todo lo que le sucede, los problemas y pruebas que lo hacen crecer como hijo de Dios. Por lo tanto, Dios lo hace merecedor del reino de los cielos. Dichosos los afligidos,
Porque Dios los consolará. Las aflicciones vividas en la tierra con amor. Y entregándolas a Dios. Engrandecen al espíritu del hombre. Y lo hacen crecer espiritualmente. Si nosotros sufrimos aflicciones. Y las entregamos a Dios Padre. Tendremos un tesoro en el cielo. Y por lo tanto seremos consolados. De nuestros sufrimientos por Dios. Así que si sufrimos aflicciones, entreguémoslas. Y vivámoslas con un espíritu agradecido. Ofreciéndolas por la salvación de las almas. Así obtendremos el consuelo de Dios y un tesoro en el cielo. Dichosos los humildes. Porque heredarán la tierra. Las personas humildes se asemejan a Jesucristo. Y Dios se complace en ellas como sus hijos amados. Ser humildes es una virtud muy importante. Que Jesucristo nos enseñó al venir a la tierra. Y Dios la recompensa enormemente heredándoles la tierra. Una tierra fértil, una tierra fructífera. Que les dará larga vida y abundantes frutos para vivir en ella. La humildad es una virtud. Enemiga de la soberbia. Practiquémosla para que podamos asemejarnos cada vez más a Jesucristo. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios los saciará, hacer la voluntad de Dios. Encierra todo, cuando una persona hace la voluntad de Dios. Cumple con los mandamientos y lleva una vida de entrega. Y de amor, y sirve a los demás. Es muy complejo hacer la voluntad de Dios. Y para poderlo explicar de una mejor manera, les digo que hacer la voluntad de Dios es dejar que Jesucristo habite en nosotros, que Él actúe. Es sumergirse en la divina voluntad del Padre. Como Jesucristo lo hizo, por lo tanto, nosotros no lo podemos lograr. Si no morimos a nosotros mismos. Y dejamos que Jesucristo viva totalmente en nosotros. Y como dice en esta bienaventuranza, los que hacen la voluntad de Dios serán saciados del amor de Dios. Y la recompensa para todos nosotros, por haber vivido en la divina voluntad, será el cielo. El paraíso que Dios le tiene reservado a cada persona. Un lugar dentro de la casa del Padre. Por ello seremos saciados y recompensados con la vida eterna. Dichosos los misericordiosos. Porque tendrán misericordia de ellos. En esta bienaventuranza Jesús nos dice que si nosotros somos misericordiosos, obtendremos misericordia de Dios. Y es como les enseñó Dios Padre en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios perdonará nuestras ofensas. Pero si nosotros no sabemos perdonar, ¿a quién nos ofende? ¿Cómo pediremos a Dios Padre que nos perdone? Aquí se seguimos los mismos lineamientos de Dios. Si nosotros somos misericordiosos con nuestro prójimo, Dios tendrá misericordia de nosotros. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En esta bienaventuranza Dios quiere que seamos limpios de corazón. Y ser limpios de corazón es tener un corazón puro, sin odios ni resentimientos. Es llevar una vida de pureza y entrega. Que no anidemos maldad en nuestro corazón. Que sea un corazón bueno y libre de pecado. Las personas que tienen un corazón puro son inocentes, son como niños. Por lo tanto, son casi libres de pecado. Por lo que su pureza no admite el pecado en sus corazones. Es por ello que un corazón puro tiene como recompensa poder ver a Dios. Porque solo los de corazón puro lo pueden ver. Por eso para llegar a Él hay que ser puros de corazón. Dichosos los que construyen la paz. Porque Dios los llamará sus hijos. En esta bienaventuranza Jesucristo nos llama a construir la paz en un mundo lleno de odio y maldad, donde es muy difícil vivir en paz. Y llevar la paz de Cristo a los demás. La paz se lleva por dentro. Si nosotros llevamos la paz dentro de nuestros corazones, la sabremos dar a los demás. Por ello Dios nos llamará sus hijos. Porque supimos llevar la paz de Cristo dentro de nosotros a nuestros hermanos.
En un mundo lleno de violencia e inseguridad, de odio y maldad, quien lleva la paz de Cristo dentro de su corazón tiene un gran tesoro, en la tierra y en el cielo. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser perseguido por hacer la voluntad de Dios es un gran honor porque ya dijimos lo que conlleva el hacer la voluntad de Dios es dejar que Cristo viva en nosotros, muriendo a nosotros mismos. Y cuando por hacer la voluntad de Dios somos perseguidos como Jesús lo fue, y nos convertimos en sus más íntimos amigos, y por lo tanto cargamos su cruz junto con Él. Y Dios, al ser otros Cristos, nos llama sus hijos. Y por haber vivido su vida como Cristo la vivió, y sufrir persecución a causa de ello nos da como recompensa el reino de los cielos. Dichosos seremos nosotros cuando nos injurien y nos persigan, y digan contra nosotros toda clase de calumnias, por causa de Jesucristo. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Cuando nosotros somos injuriados, perseguidos, calumniados a causa de Cristo, es porque ya no vivimos nosotros, sino que ya somos otros Cristos. Nuestros corazones ya se fundieron junto con el de Él, por ello nuestra vida de cruz, al igual que la de Cristo, nos lleva a alegrarnos al hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Por eso regocijémonos, para que nuestra recompensa en los cielos sea grande. Seremos llamados hijos de Dios e íntimos amigos de Jesucristo. En su mesa nos sentaremos cerca de Él, en el lugar de sus más íntimos amigos, porque supimos llevar su cruz. Por ello nos toca ser perseguidos, calumniados, injuriados por causa de Cristo. No se turbe nuestro corazón. Al contrario, alegrémonos, porque tendremos una gran recompensa, ya que viviremos la crucifixión de Cristo en nuestras vidas como parte de su Iglesia, por lo que nuestra recompensa será enorme en los cielos. Por lo tanto, vivir las bienaventuranzas en nuestras vidas es sufrir con Cristo, y esto trae alegría y regocijo al alma, ya que no se busca a ella misma sino a Jesucristo. Por lo tanto, quiere imitarlo en todo el sentido de la palabra. Los sufrimientos enaltecen el alma, y sufrir por Jesucristo es su mayor deleite. El alma cree volverse loca de amor por Jesucristo. Se comporta de una manera diferente a los demás, porque se ha unido a Jesucristo. Por lo tanto, ya no vive ella, sino que es Jesucristo quien la habita. Le ha prestado su cuerpo, mente y alma, y en una fusión entre el alma y Jesucristo, el espíritu por fin alcanza la santidad tan anhelada por toda alma que busca a Jesucristo se convierte en una realidad, y el alma salta de regocijo y alegría. Un gozo tan inmenso que sobrepasa a todo el universo, fundiéndose en un corazón que palpita al unísono. Una canción de amor de los dos enamorados. Se declararán amor perpetuo el amado y la amada. Se unen en uno solo trayendo felicidad y alegría a los corazones. Esta es la alegría más sublime que existe. Alcanzar la tan deseada felicidad por medio de la santidad, que la llena y la colma de gozo. Para ella llegar al quinto aposento, que es el nivel más alto. Este quinto aposento es muy difícil de alcanzar, y muy pocas almas llegan a él. En este quinto aposento, el alma experimenta experiencias místicas muy fuertes. Se fortalece mucho, y su confianza en Dios es plena. Estas almas llenas de felicidad dan al mundo un hermoso legado. A través de sus experiencias y sus vidas, son vistos por el mundo como seres que han caído en la locura, porque son muy radicales, extravagantes y sensitivos. Hacen cosas inverosímiles para el mundo, como por mencionar algún ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, que cuidaba a los mendigos, a los enfermos y a los leprosos.
cosa que casi nadie hace. Mas sin embargo ella lo hacía con tanto amor, que era feliz al hacer la voluntad de Dios. Por ello estas almas son un gran legado para la humanidad. Hombres valerosos que dan su vida por Cristo, olvidándose por completo del yo mundano, para vivir en plenitud su yo divino, unido al de Jesucristo formando un solo cuerpo, una sola mente, una sola alma. Porque ya no son ellos los que viven, sino Jesucristo quien vive en ellos. No hay gracia más sublime que llegar a este hermoso aposento, donde el alma desarrolla en plenitud todas las virtudes teologales y cardinales, y todos los dones y gracias que el Espíritu Santo puede dar a un alma inflamándola de amor, a tal punto que explota de gozo y felicidad, al llevar a cabo su misión y la voluntad de Dios en su vida. Son muy pocos los elegidos de Dios para poder vivir el sexto aposento, al cual todos somos invitados. Pero solo por gracia de Dios se puede entrar al sexto aposento. Lección 15. ¿Puede un hombre común y corriente llegar a la santidad? Antes de explicar este aposento, veremos cómo llegar a la santidad, por medio de varias premisas, que veremos a continuación, sobre todo por medio del sufrimiento, que acrisola al ser humano y lo lleva a crecer en espiritualidad. Las verdades sobrenaturales de Dios Padre solo pueden ser vislumbradas a la luz de la fe. Es como si un ciego quisiera ver, un sordo oír, un cojo caminar bien. Es realmente imposible, pero si vemos esta realidad, a la luz de la fe tendremos que primero invitar a Jesucristo a hacer el milagro en nuestras vidas, por medio de la fe en su palabra, en su evangelio, en sus enseñanzas, de ser libres de toda atadura, dolencia o defecto físico, que nos invalidan para ver más allá, por no tener la capacidad para hacerlo. Sin embargo, si nosotros pedimos a Jesucristo, sane los ojos del ciego, abra los oídos del sordo, y alivie el pie del cojo, cosa que solo se puede lograr con un espíritu, alma y corazón puros. Con esto lograremos sanar aquellas dolencias que nos hacen incapaces de ver, oír o caminar como los demás. Entonces nuestros ojos a la luz de la fe podrán mirar cosas sorprendentes y maravillosas que no somos capaces de ver cuando no morimos a nuestros sentidos carnales. Porque cuando morimos a nuestros sentidos carnales, el ciego ve, el sordo oye, el cojo camina bien. Y es entonces cuando a la luz de la fe sabemos que la liberación de nuestra alma surtirá el efecto en nuestra dolencia física. Y somos totalmente sanos, en mente, cuerpo y alma y sobre todo en espíritu. Por lo tanto podemos conocer y aceptar misterios de la creación más elevados e incomprensibles. Pero para esto es necesaria la pureza de corazón y la apertura a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta apertura que evidentemente no es un dogma de fe, ni un fundamento teológico por no tener validez, ni sustento humano porque es de naturaleza sobrenatural. Nos abrirá los sentidos al mundo espiritual, al que no podemos palpar físicamente. Pero sin embargo es muy real y cierto. Porque es un mundo espiritual, en el cual existen reglas y pautas a seguir, muy diferentes que en los humanos, debido a que están basadas en estas reglas y pautas de una lógica divina e incomprensible a la mente humana. Es por ello que el ser humano, al no ser de poseer un crecimiento espiritual muy elevado y humildad de corazón, no pueden conocer cosas que escapan a la subjetividad y objetividad del razonamiento humano, porque son irracionales e incongruentes para el ser humano. Sin embargo, este mundo espiritual y misterioso es posible de ser entendido por humanos que poseen una espiritualidad muy elevada y por ser un conducto abierto
A la luz del Espíritu Santo entienden todo a la perfección. Cosas que muchas personas del mundo, por soberbia espiritual y mental, y de toda índole no pueden ni siquiera pensar en ello. Y para justificar aquella realidad espiritual incomprensible recurren a soluciones fáciles, que aquietan su soberbia espiritual y egoísmo centrada en ellos. La solución que alimentara el alma de sí mismos, para seguirse empobreciendo como semidioses, incapaces de volar hacia la libertad del alma, porque son sujetos al pecado, quedando atados a sentimientos de grandeza, que a la luz de la fe son de pobreza. Estos pobres seres humanos nunca comprenderán misterios insondables, ni reglas irreales, que son el fundamento de la vida sobrenatural. En la lógica de Dios donde 2 más 2 son 4. Puede no ser cierto, porque su omnipotencia y flujo sobrenatural de la Santísima Trinidad lo lleva a exclamar que si en su omnipotencia quiere concebir que 2 más 2 es igual a 7, puede hacerlo con todo el poder que proviene de Dios. Esto es fácil y difícil de entender, por ser misterios insondables de Dios, de naturaleza sobrenatural, que se sostienen en una lógica irracional e incomprensible a la mente humana, porque el ser humano limitado, ante estas situaciones incomprensibles, no sabe defenderse, basando sus teorías humanas y erróneas en una ceguera espiritual, que lo lleva a afirmar que todo proviene de la lógica humana. Sin embargo, es por la fe en Jesucristo que el ciego ve, el sordo oye, el cojo camina bien. Dios sana aquellas almas necias y pequeñas. Las enaltece, las hace sublimes y sobrenaturales. ¿Puede un hombre común y corriente llegar a la santidad? Dentro de la lógica humana no. Pero dentro de la sobrenaturalidad e omnipotencia de Dios, se puede todo. ¿Puede un ser humano normal convertirse en un santo? Esto puede suceder. Y podemos decir a la luz de la fe que 2 más 2 es igual a 7. Entonces si yo levanto mis alas al cielo, sé que volaré, no por la lógica humana, sino por la dimensión espiritual, que me dará la fe de creer que efectivamente volaré. Esta lógica sobrenatural de mí misma nutre mi espíritu. Por lo tanto ya no me cuesta trabajo ahondar en los misterios de la fe y lo sobrenatural, llegando a la conclusión de que esta teoría no era falsa, sino que por el contrario, no la comprendo con mi capacidad y mente humana ilimitada. Pero si hago que a la luz de la fe se abran mis sentidos a la luz del Espíritu Santo. Por esto es fácil de entender que 2 más 2 es 7. Porque la lógica de Dios es sobrenatural y no humana. Porque simple y sencillamente, el Dios sobrenatural y todopoderoso irrumpe en la lógica humana, haciendo que por fin el ciego vea, el sordo oiga y que el cojo camine bien. Esto rompe los esquemas humanos. Pero ¿por qué no pensar que no todo está escrito? Mirando la lógica divina, su omnipotencia y sobrenaturalidad, podemos decir a la luz de la fe que Él no quiso dejar todo escrito, por ser incomprensible para la humanidad. Él prueba su amor, fe y disponibilidad de hacer su voluntad aun a costa de todo. Y de todos y porque al no tener fundamentada su fe en nada palpable, es capaz de caminar sobre las aguas sin hundirse, atravesar el mar rojo sin ahogarse, o aceptar como la Virgen María la voluntad divina a través del arcángel San Gabriel. Es capaz de resucitar enfermos, tomar veneno y no morir, caminar sobre víboras y dragones, porque su fe no está cimentada en nada palpable, en nada escrito, y esta es la fe que Dios nos pide. La fe cimentada en nuestro amor a Dios, no en algo palpable y escrito por los hombres. Pero la fe cimentada en Dios nos hace crecer y llegar a alcanzar alturas insospechables, que es cuando nacen las virtudes teologales. En el ser humano, por lo tanto,
escala insospechables y hermosos caminos que el hombre descubre y hace suyos, que los anida en su corazón. Y por lo tanto, hacen de este ser un ser tan sublime y hermoso a los ojos del Creador. Porque no hay mancha ni maldad. Su alma es transparente. Puede ir libremente a los brazos del Padre, libre de toda atadura y decirle a Dios Padre: aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque ya no vivo yo sino Jesucristo en mí. De ahí empiezan a brotar las raíces de la santidad, que solo necesitan un cuidado especial para que las semillas crezcan, ya que ahí están las raíces. Por lo tanto, es fácil para estos seres humanos, que ya han superado estas pruebas, que puedan decir ante el trono de Dios gracias. El sufrimiento enaltece, te hace madurar, crecer, soportar y fortalece al ser humano, haciéndolo capaz de naufragar en el mar del mundo y del pecado, sin sucumbir, porque finalmente su futuro es Dios. Pero para poder fundamentar bien la fe en Dios, es necesario haber pasado sobre el sufrimiento, base de toda fe humana, que se convierte al ser acrisolada en fe divina, que nos dan la pauta para comprender lo incomprensible. El sufrimiento del ciego al no ver, del sordo al no oír y del cojo al no caminar bien, los purifica cuando Dios lo considera prudente. Y entonces aparece Jesucristo en sus vidas y les hace el milagro de poder oír, ver y caminar. Y es entonces cuando el sufrimiento los purifica, que son capaces de, a la luz de la fe, comprender lo incomprensible a la mente humana. Por lo que deducimos que aquí el ciego vio, el sordo oyó y el cojo caminó bien. Y por su sufrimiento enaltecido, por la gracia de Jesucristo y la lógica divina, comprenden por su pureza de espíritu que 2 más 2 son 7 de una forma tan evidente que no es necesario cuestionarlo. Por lo que su lógica va cimentada en la fe en Dios, no en las pautas o lineamientos humanos. Es por ello que los humanos escogidos para una misión importante, Dios les permite un sufrimiento más grande, que los habilita para que bajo este sufrimiento, que puede ser físico o espiritual, se purifiquen. Y al ser sanados por Jesucristo, comprendan los insondables misterios del Padre. Porque si no son acrisolados por el dolor, no serán capaces de llevar a cabo su misión. Este sufrimiento los fortalece, los hace más capaces de entender lo incomprensible. Su mente humana no es la de un humano común y corriente, porque por su acrisolamiento poseen conocimiento infuso divino. Y este los hace comprender sin problemas que 2 más 2 son 7. Y que Dios puede haber roto los esquemas por ser omnipotente. Lección 16. Aposento 6. La fusión del alma con la Santísima Trinidad. La metamorfosis espiritual es la necesaria para poder llegar a la santidad. Porque el que no es acrisolado en el dolor y sufrimiento no puede ser santo, por lo que esto es una pauta necesaria para que todos los que aspiran a ser santos y no han sufrido el dolor purificador del sordo, cojo y ciego, no podrán llegar a la santidad. Por lo tanto, la primer premisa es haber sido acrisolados en el sufrimiento. La segunda premisa es entender que 2 más 2 son 7. La tercera y más importante es pedir a Jesucristo que nos sane a cada uno de nosotros, para que podamos oír, ver y caminar bien, ya que al ser sanados, podremos volar a los brazos del Padre y decirle: aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque ya no soy yo quien vive, sino Jesucristo que vive en mí. Este paso de sanación, que ya lo hemos ido viviendo, es la etapa de metamorfosis a la que todos los santos están llamadas a vivir. Por lo tanto, nosotros en nuestros corazones sentimos que podemos llegar a la santidad,
por los siguientes pasos. 1. Acrisolados en el dolor. 2. Comprender que 2 más 2 es 7. Porque la voluntad de Dios es omnipotente y sobrenatural. Por lo tanto, una característica que ya hemos mencionado muchas veces es 2.1 Corazón de niño. 2.2 Humildad y sencillez. 2.3 Apertura a la efusión del Espíritu Santo. 2.4 Reconocer que la voluntad de Dios es tan hermosa y sublime. Porque es sentir el amor del Dios Padre y dar gracias a Él por todo lo vivido. 2.5 Amor a la cruz. 2.6 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en nuestro canal Mensajes del Cielo Lorena de México. Nos presionamos primero y vamos a invitarlos el día de hoy a una página web que acabo de hacer, porque les voy a poner el link de la página en la descripción del video. En esta página web tengo todos los libros para que los descarguen gratis. Tengo también un curso de sanación y crecimiento espiritual que ya me lo termino para subirlo para que también lo tomen. Y también tengo una tiendita donde pueden ustedes encontrar artículos para el final de los tiempos. Espero que esta página les sirva, más que nada con los libros que los pueden descargar y pueden servirles para este final de los tiempos. Tengo muchísimos libros, como unos 11. También los tengo en inglés y en español. Entonces, es muy importante que los bajen y los descarguen, los tengan, porque pues hay instrucciones de todo tipo, desde lo que son los soldados orantes, practicantes, primicias, mensajes sobre qué hacer en una tercera guerra mundial, cómo hacer un hogar mariano, una invasión extraterrestre, qué hacer, el chip del anticristo, bueno, así infinidad de problemas, de temas, el aviso, bueno, muchísimos temas que son de interés. Son un total de unos 11 libros en inglés y en español para que entren y los descarguen. Y también la tiendita donde tengo productos de interés para el final de los tiempos. Espero que sea de su agrado esta página web que acabo de hacer. Y pues nos despedimos con una oración. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo, se quiera en el principio, en secula seculorum. Amén. Nos vemos en otro video y muchas gracias.